¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Hoy vamos a desarrollar un tema que parece poco frecuente, que causa mucho impacto en la vida normal de una persona, que puede ser muy incómoda, que puede causar mucha cuestión de aislarse socialmente, y es el tema de la incontinencia urinaria. Vamos a hablar, obviamente, con un especialista, el médico urólogo, el doctor Alejandro Dicino, y vamos a desarrollar este tema porque creo que tiene mucha importancia, es más frecuente de lo que parece y que tiene mucho impacto social. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, yo le decía acá a la gente en el inicio que es algo que parece raro, pero es una cosa frecuente, entonces me gustaría empezar definiendo qué es la incontinencia urinaria. Bueno, se define incontinencia de orina como la pérdida involuntaria de orina que ocasiona un problema higiénico, social en la persona que lo padece. Es muy frecuente y es rara la definición porque no la contempla tanto por ahí como una enfermedad, Claro. y sí como un problema social, un problema higiénico y muchas veces hasta sexual. Vamos a ir por parte porque realmente es un tema muy amplio y como vos lo decís, la definición es compleja porque abarca muchos aspectos. Esto se puede dar en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Se puede dar en cualquier etapa de la vida, pero a medida que van pasando los años es más frecuente, o sea, gente de mayor edad es más frecuente, y por lo general cuando se da en gente más joven suele ser un tipo de incontinencia de orina que es transitoria. Por ejemplo, en algo muy sencillo como una cistitis. Provoca casi una incontinencia de orina. Eso es un tema, pero la incontinencia de orina permanente es un problema más de la gente, por lo general, mayor de 35 o 40 años. Bien, asumiendo esto que vos me estás diciendo, a medida que mayor edad tenga la gente, en etapas más tardías de la vida, después de los 65 o 70 años, es un tema no infrecuente. Atendiendo a que la población mundial va hacia mayor cantidad de edad, vamos diciendo entonces que va a ser un problema más prominente todavía. Cada vez más prevalente. Por ahí no tenemos estadísticas bien claras Claro. acá en Argentina, pero en Estados Unidos hablan de costos Claro. en cuestiones de higiene o en pausas laborales, Claro. lucros cesantes y demás, por incontinencia de orina altísimos, millonarios. Claro, tal cual. Yendo a la cuestión de los sexos, ¿quién padece más incontinencia urinaria? Como poder lo pueden padecer los dos. Los dos. ¿Quién tiene más frecuencia? Es muchísimo más frecuente en una relación 3 o 4 a 1 las mujeres. Bien. ¿En cualquier etapa o hay etapas, volvemos a lo mismo? A mayor edad, mayor posibilidad. Mayor edad, mayor posibilidad, los dos. Lo que pasa que en el varón, por lo general, las causas son un poco más acotadas y suelen estar asociadas más que un problema de incontinencia puro a un problema de obstrucciones. El paciente prostático crónico y severo, el que padece algo de incontinencia. En cambio, en la mujer, inclusive por ahí empezamos a rondar el tema de los mitos. En la mujer lo asumen como normal, Claro. y no es normal. Eso es un mito. No es normal. Durante el embarazo, ¿puede haber incontinencia? Esas son las causas transitorias de Claro. la incontinencia. Tal vez por el tamaño del útero, por la compresión que provoca el útero en el embarazo sobre la vejiga. Es una vejiga de menor capacidad y es más fácil que tengan algo de incontinencia transitorio. Cede el embarazo, mejora, vuelven todos los órganos a su posición y se recupera. En este sistema regulatorio de contener la orina, la vejiga tiene una capacidad determinada. A partir de esa capacidad, dependiendo de la patología, hace que esto se exprese con mayor intensidad o menor intensidad, ¿verdad? Hay un sistema perfecto entre el sistema de la vejiga y todo lo que abarca el aparato muscular que rodea la vejiga, todo el sistema urinario y todo el mensaje neurológico. Hay todo un equilibrio que cuando ese equilibrio se rompe por distintas patologías que ya iremos tocando, ahí es potencialmente donde se produce la enfermedad. Bueno, en realidad ahí tendríamos que decir qué tipos de incontinencia Claro. hay. Porque hay dos grandes grupos, agreguémosle si queremos un tercero, hablando más bien específicamente de la mujer, que es la que más lo padece. Tres grandes grupos de incontinencia, que sería la de esfuerzo, que por lo general responde a causas puramente mecánicas,
Y la de urgencia, que puede tener más con cuestiones neurológicas o de capacidad vesical. Esa es otro camino. Y después un tercer grupo que pueden ser o las incontinencias mixtas, que tienen de los dos, o algunos tipos muy puntuales de incontinencia, que son casos muy puntuales, estadísticamente es una cantidad muy poquita. Dentro de los síntomas más frecuentes, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes con la gente por ahí no se da cuenta? Y vos me decías recién que lo toman como una cuestión habitual, pero no es habitual, es algo que pueden corregir y mientras más temprano es algo habitual, pero no es normal. Claro, tal cual. No es normal. Y hay otro mito muy común dando vuelta, que es que los pacientes que o se operan o se tratan no andan bien. Entonces, dos mitos que hay que sacarlos de la sociedad. Y es que no es normal, que tiene buenas soluciones y que hay que hacerle consulta para poder evaluar en qué punto encuadrar el paciente y qué chances tiene de quedar bien o no con los tratamientos que haya. ¿Los síntomas generales son similares en todas las edades? Son similares en todas las edades. El síntoma cardinal típico es la pérdida de orina, pero algunas veces pueden ir asociadas otros problemas, consecuencias, por lo general, de la incontinencia, por ejemplo, dolor vulvar, ardor vulvar, que suele responder a irritación por la misma orina en los genitales. Claro, porque también puede haber un síntoma que les cuesta mucho contarlo y es pérdida de orina durante la relación sexual. Bien, esas son cosas muy importantes porque realmente esto causa, como decíamos al principio, toda una situación que por ahí es incómoda para contarlo o expresarlo y que realmente es a punto de partida de una patología y que puede solucionarlo, con lo cual a tener muy en cuenta todas estas cosas. Con respecto al hombre, que si bien es menos frecuente, ¿la causa más predominante es el problema obstructivo, el prostático, o hay otras potenciales causas? Hay otras potenciales causas. Sin embargo, el 80-90% de los pacientes varones que vemos que consultan por un problema de incontinencia, uno tiene que primero buscar la patología prostática. Descartar que no haya patología prostática. Si la hay, solucionarla con medicación o tratamiento quirúrgico, lo que corresponda a cada paciente. Una vez que uno descartó y solucionó el problema obstructivo prostático, recién empezar a buscar otras causas y por lo general en ese caso se debe a un problema neurológico y sería muy similar a la incontinencia de urgencia en la mujer. Bien. Con respecto a las patologías neurológicas, las patologías, y especialmente hablando de gente de edad mayor que va relacionado con problemas como demencias seniles, Parkinson, Alzheimer, no es infrecuente encontrar en estos pacientes que padecen estas patologías un proceso como este, ¿no? Sí, sí. Sobre todo el paciente, por ejemplo, que ha tenido un ACV y se ha recuperado en un 90-95%, casi no tiene secuelas, pero tiene, por ejemplo, algún grado de incontinencia de orina de urgencia. Volvemos a lo mismo. El de esfuerzo en la mujer es por una anomalía anatómica. El de urgencia en la mujer, que es muy similar al del varón, por lo general es una cuestión neurológica de cómo trabaja su vejiga. Es muy importante esta diferenciación, que el médico que lo evalúa inicie un diagnóstico diferenciando estos dos grandes grupos, porque los tratamientos son 100% distintos. ¿Los pacientes diabéticos tienen un poquito mayor predisposición a esta enfermedad? Totalmente, pero el diabético tiene más predisposición a las infecciones urinarias, más predisposición a otros problemas urinarios en general y a incontinencia de orina de urgencia. Como tiene afectación un paciente diabético severo, afectación neurológica en general, problemas visuales, problemas en los miembros inferiores, también puede tener afectación en la inervación o la cuestión neurológica de la vejiga. Perfecto, muy bien. Como verán, un tema interesantísimo, frecuente, seguramente usted estará consultando, preguntando, me parece que esto pasaba acá o me contaste, esto tiene solución. Iremos profundizando en la próxima etapa del programa. Vamos ahora a unos minutos de pausa y volvemos.
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctor Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, volvemos con el programa, seguimos hablando de un tema realmente muy interesante, frecuente, y que usted tiene que animarse a, si tiene todas estas cosas que con el doctor Odicino estamos tratando, consulte. Alejandro, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacen ustedes para hacer el diagnóstico y para determinar qué tipo de incontinencia es la que está teniendo ese paciente? Bueno, es importantísimo hacer un muy buen interrogatorio en el consultorio. Eso ya nos orienta en un porcentaje importante hacia qué incontinencia nos estamos encontrando. Hay algunos cuestionarios ya armados en algunos centros que se dedican puramente a incontinencia, les dan el cuestionario mientras están en la sala de espera, y si no, es muy fácil ese mismo cuestionario interrogárselo al paciente. No, sí. El examen físico ginecológico es imprescindible y es el que nos va a marcar si es un problema puramente de incontinencia o si viene asociado a otro problema que es totalmente distinto, que es algún tipo de prolapso, que algunas veces se asocia, otras veces no. Y de ahí habrá que pasar, ya ahí uno tiene en gran medida un diagnóstico. ¿Qué tipo de incontinencia tenemos? Y cómo vamos a encarar el paciente, si va a ser más bien con una solución quirúrgica o con una solución de tratamiento médico. Después pasaríamos obviamente a los estudios complementarios, básicos. Sí. Ecografía de todo el aparato urinario y genital, el paciente tiene que tener análisis. Recordemos que hay algunos tipos de incontinencias que pueden ser transitorios. Entonces tal vez si tiene una cistitis, tratando la cistitis mejora en un 80-90% la incontinencia. Claro. Y por último, ya cuando uno ya o no tiene 100% claro el panorama o va a tomar una medida más agresiva de tratamiento, ya sea una cirugía, ya tenemos otros métodos de diagnóstico, por lo general invasivos, no se los indicamos a la gran mayoría de la gente, pero suelen ser necesarios, endoscopías, urodinamias. Recién dijiste la palabra prolapso, y creo que por lo que estamos charlando y lo que hablábamos fuera de cámara, hay también otro de los mitos que hay que desterrar, en que prolapso es igual a incontinencia, y eso no es así. Claro, la consulta típica o muy común es: yo tengo un prolapso y se me escapa la orina, pero son dos enfermedades distintas. Claro. Prolapso es cuando alguno de los órganos está caído, puede ser la vejiga, puede ser el útero, puede ser el recto. Pueden estar solos o pueden estar asociados a estos prolapsos. Incontinencia es otra cosa, es la pérdida de orina. Y algunas veces se debe a alguno de estos prolapsos, algunas veces está enmascarado. O sea, uno corrige el prolapso y aparece una incontinencia que antes no se veía. Pero que uno con el ojo por ahí ya está acostumbrado a decir: mira, yo te opero el prolapso. Si después aparece una incontinencia, la solucionamos. Porque uno ya va midiendo que puede aparecer. Entonces, realidad, prolapso es un problema, incontinencia es otro. Pueden ir juntos, puede aparecer uno después del otro. Vos me estás planteando esto, entonces no necesariamente cuando tenés un prolapso puede haber incontinencia. Ahora, ¿ustedes tienen algún elemento para pensar esta persona sí puede tener incontinencia, pero siempre esperan
a corregir el prolapso y ver después si aparece el otro problema? ¿O no hay forma hasta ahora de decir, bueno, vamos a trabajar sobre las dos cosas? ¿No? Solucionamos un problema y vemos qué pasa con lo otro. El paciente va advertido de que puede haber una segunda etapa dependiendo de que aparezca, ¿verdad? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, muchas veces al corregir un prolapso aparece una incontinencia y nosotros ya nos damos cuenta anatómicamente por alguna debilidad o porque tiene un prolapso muy muy grande que algún lugar, cuando corrijamos la anomalía del prolapso, la presión que haga esa persona va a ir a parar y va a ir a parar o al esfínter o a la uretra y se le va a escapar la orina. Entonces el otro mito que había era que se quejan muchas personas de que no andan bien con los tratamientos. Bueno, en realidad es porque no les advirtieron de esto. Claro. Sí los podemos, por ahí no cuantificar específicamente, de decirles, pero sí de tener una idea, es muy probable. Claro. Te puede ocurrir. Y en un segundo tiempo solucionamos la incontinencia si se puede. Claro. Lo otro que es importante acá es que tanto prolapso como incontinencia, muy pocas veces uno le dice al paciente, vos te tenés que operar sí o sí. Solamente cuando es un prolapso muy muy grande, que no suele ser lo más común, cuando vienen toda la vejiga salida afuera o todo el útero salido afuera. Los otros casos de prolapsos o de incontinencia es una cirugía más bien electiva, bien electiva, para mejorar su vida social, su higiene, su vida sexual. Bien. Esto que me estás contando, ustedes cuando encarnan este tema, ¿lo hacen en conjunto con el ginecólogo o lo hacen ustedes? ¿Cómo trabajan en este problema? Decir, bueno, esto es un problema, un prolapso, va al ginecólogo, ustedes están en contacto con el ginecólogo, le explican la visión desde el punto de vista de ustedes. ¿Cómo es la forma de trabajar? Lo ideal es que sea un grupo integral. Claro. Integral. Que sea, si tiene algún problema neurológico de base, que tenga alguna idea de lo que está ocurriendo el neurólogo. Lo mismo si tiene una enfermedad sistémica como una diabetes, que tenga su diabetes controlada. Es importante para una incontinencia de urgencia. Con el ginecólogo específicamente, ni hablar. Y más cuando uno encuentra asociados problemas, incontinencia más algún prolapso, entonces que haya una buena comunicación urólogo-ginecólogo para decir qué solucionamos primero, solucionamos las dos cosas juntas. Es importante, importantísimo. Está hecho el diagnóstico, sabemos que tenemos una incontinencia. Dependiendo de la incontinencia, vos me decís, no siempre va a cirugía. En ese no siempre va a cirugía, aún previo a la cirugía, hay una rehabilitación que se puede hacer, hay medicación que se pueda tomar, antes o posterior. Sí, hoy es casi incuestionable que tiene que haber algún tipo de fisioterapia, sobre todo cuando la incontinencia es de esfuerzo. Para la incontinencia de urgencia, asociado al tratamiento médico, hay que hacer un esquema de fisioterapia. Muchas veces mejoran también, muchas veces. No solamente tonificando o mejorando la musculatura de la zona, sino por ahí de alguna forma haciendo una rehabilitación neurológica, como estimulación del nervio tibial posterior, biofeedback. Son todas tratamientos de fisioterapia que hoy son incuestionables, que van asociados a la decisión quirúrgica o médica que uno tome en el paciente. Y medicación que toma el paciente, que independientemente que tenga que tomar, posterior a la cirugía, suponiendo que se necesitara, ¿se continúa con la medicación? ¿Se ve en base a la respuesta? ¿Se continúa posterior a la cirugía con la rehabilitación esta? Se continúa con la medicación de ser necesario si la incontinencia que aparece en un postoperatorio es bien de urgencia. Y existen un espectro de medicamentos hoy bastante amplios. Bien. ¿Los niños pueden tener incontinencia? Los niños no manifiestan tanto una incontinencia Claro. de urgencia, la manifiestan de otra forma y es un grado de incontinencia de urgencia y es algo que nosotros le decimos enuresis. Y eso es que se hagan pis dormidos de noche. Está hablando de una vejiga hiperactiva o que se contrae sola, que no le da
tiempo neurológicamente a él de despertarse, de ir al baño, de orinar. Y bueno, eso también. En el niño hay un componente conductual, psicológico, importantísimo. Entonces, a la par de tal vez una fisioterapia, tal vez algún tratamiento médico, tiene que ir el psicoterapia. Bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a la última parte del programa. Vamos con los últimos minutos de propaganda y ya terminamos la parte final. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, vamos ya con la última parte del programa. Para ir cerrando, los 3 mitos más importantes que la gente debe entender que no existen y que tienen una oportunidad de consultar tempranamente y que esto tiene altas chances de solución. ¿Cuáles son esos mitos que hay que desterrar? Primero, no es normal tener incontinencia de orina. Es muy común, es habitual, pero no es normal. 2, no es lo mismo incontinencia de orina que prolapso. Son 2 enfermedades totalmente distintas, a veces asociadas, a veces no. Y 3, que andan mal con los tratamientos o con las cirugías, tampoco. Hay que hacer un buen diagnóstico para poder plantearle una posibilidad terapéutica al paciente y decirle, bueno, mira, si yo te opero, vos tenés 80% o 90% de posibilidades de quedar bien. Perfecto, clarísimo. Bueno, Alejandro, te agradezco enormemente y me gustaría que la gente supiera dónde atendés, el teléfono de tu consultorio para que te ubiquen a partir de este programa y que, bueno, sepan dónde te pueden ubicar. Bueno, yo atiendo en Chacabuco 433, que es el Centro Médico Chacabuco, y el teléfono es 4427-793. Muy bien, te agradezco enormemente, ya estaremos en contacto para otros temas desde el punto de vista urológico. No tengo duda que la gente va a entender perfectamente todos estos conceptos que has vertido y ha sido un programa muy fructífero. Te agradezco enormemente. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, como verán, un tema interesante, habitual, que impacta en la vida diaria, que no hay que tener miedo de consultar. Y estas cosas sencillas, el hecho de que usted se ría, levante un cajón de su casa, lleve el balde lleno de agua, estornude, todo eso puede hacer que usted esté ante una patología que tempranamente consultada puede usted solucionarla. Hay varias alternativas y eso es muy importante que usted lo sepa. Siempre, el control temprano, no tenga miedo, vaya y consulte. Esto tiene solución. Y no se equivoque, hay cosas que no están relacionadas, como el prolapso, como decía el doctor, y que bueno, a veces hay que hacer un muy buen diagnóstico a los fines de tener certeza y justeza en el tratamiento. Muchas gracias, nos vemos en 7 días.